¿Alguna vez has sentido esa urgencia casi asfixiante por ver un cambio en tu vida financiera? ¿Alguna vez has revisado tu cuenta bancaria, tus deudas, tus esfuerzos y has pensado, necesito hacer algo, aunque Dios aún no ha dicho nada? Si es así, este video es para ti, porque podrías estar a punto de cometer el mismo error que cometen muchas personas cuando intentan atajar al plan de Dios para hacerse rico. Hay un deseo legítimo en tu corazón por prosperidad con propósito, por libertad financiera, por una vida donde no solo sobrevivas, sino que vivas en abundancia, como Dios prometió. Pero déjame decirte una verdad que pocos se atreven a decir. La prisa puede ser costosa, y tratar de acortar el camino que Dios te ha trazado puede hacerte perder mucho más que dinero. Puede hacerte perder la paz, el rumbo e incluso la promesa. Lo que mucha gente no entiende es que no todas las oportunidades vienen de Dios. No toda idea que parece buena es una idea divina, y cuando se trata de riqueza con sabiduría no hay atajos seguros. La Biblia está llena de historias de personas que, por impaciencia o miedo a la escasez, decidieron actuar prematuramente y cosecharon amargas consecuencias. En Génesis 16, vemos exactamente esto. Sarai, la esposa de Abraham, cansada de esperar la promesa de un hijo, urdió un plan: entregar a su sierva Agar para que Abraham pudiera tener un hijo con ella. Una estrategia inteligente a ojos humanos, atajo emocional, social y espiritual. Un movimiento fuera de tiempo y de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué pasó? Sarai terminó cosechando rechazo, dolor, división familiar, y un conflicto que continúa hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces te has sentido como Sarai, cansado de esperar, desesperado por un cambio, con esa sensación de que Dios tarda demasiado en actuar? Y entonces, aparece una solución rápida, una sociedad prometedora, una propuesta de ganancias fáciles, una inversión sin oración, y piensas, tal vez esta sea la manera. ¿Qué tiene Dios de bendecirme? Pero en el fondo lo sabes, no preguntaste a Él. El precio de quienes intentan acortar el plan de Dios para enriquecerse no es solo financiero, es emocional, espiritual y, a menudo, invisible a simple vista. La ansiedad te consume, pierdes el rumbo y la fe empieza a flaquear, porque cuando intentas hacer con tus propias manos lo que solo podría suceder a través de las manos de Dios, cargas con un peso que nunca fue tuyo, y lo peor, aún puedes convencerte de que todo está bien. Después de todo, la promesa se cumplió tal como nació Ismael. Pero, ¿fue el plan de Dios? ¿Fue en el momento oportuno? ¿Fue una bendición o solo una distracción con la apariencia de victoria? En este video te mostraré lo que sucede cuando cambiamos la sabiduría a través de la prisa, cuando elegimos acortar el plan de Dios en lugar de caminar con él. Entenderás, con base en la Biblia, lo que realmente significa prosperar con propósito, y por qué esperar el tiempo de Dios es una parte esencial del proceso de enriquecerse con sabiduría, porque la promesa sigue vigente, pero no necesita ni debe ser forzada. Dios le había hecho una promesa clara a Abraham: tendría un hijo, un heredero legítimo, nacido de su propia carne, a través del cual vendrían descendientes tan innumerables como las estrellas del cielo. Pero el tiempo pasó y nada sucedió, solo silencio. Los días se convirtieron en meses, los meses en años, y con el paso del tiempo, lo que comenzó como una fe firme se convirtió en una ansiedad silenciosa. Sarai, su esposa, comenzó a inquietarse, observaba su cuerpo envejecido, su vientre infértil y la promesa que parecía cada vez más lejana. Y aquí es donde comienza el conflicto de Génesis 16. Decidió ayudar a Dios, porque, después de todo, la promesa era de Dios, pero la espera era humana, y la mente humana, presionada por la espera, la frustración y la comparación con otros, comienza a considerar atajos. Sarai propone entonces un plan alternativo: entregar a su sierva egipcia, Agar, para tener un hijo con Abraham en su lugar, algo culturalmente aceptable en aquel entonces, pero completamente ajeno al propósito de Dios. Lo que parecía una solución práctica, era, en realidad, un intento encubierto de imponer la promesa mediante estrategias humanas.
Y este es un punto en el que debemos detenernos y reflexionar seriamente, con qué frecuencia, en la búsqueda de prosperidad financiera, nos convencemos de que solo estamos ayudando a Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo algo como, sé que Dios me bendecirá, pero mientras tanto, déjame entrar en este negocio, sacar este préstamo, involucrarme en este proyecto dudoso, porque no puedo esperar más? Es como si dijéramos, Señor, confío, pero discúlpame y encontraré la manera de hacer algo aquí mientras no estés actuando. Y este pequeño camino casi siempre tiene un precio mucho más alto del que imaginamos. La Biblia nos muestra que quien intenta acortar el plan de Dios para enriquecerse no solo pierdes el tiempo, sino que pones tu alma en riesgo, porque en el proceso, cambiamos la fe por la ansiedad, la sabiduría por la desesperación y el propósito por resultados inmediatos. ¿Y sabes qué es peor? A veces funciona, a veces nace Ismael. El negocio triunfa, el dinero entra, la puerta se abre, pero eso no significa que Dios lo aprobará, solo significa que era posible, y lo posible nunca será lo mismo que lo plan perfecto. La historia de Sarai, Abraham y Agar muestra que el precio del atajo puede ser la paz, podría ser la estabilidad emocional, podría ser la división en el hogar, el conflicto entre lo que tienes y lo que Dios realmente quiere darte. Y aquí viene algo muy serio: cuando nos adelantamos a Dios, terminamos creando situaciones que Él nunca planeó, y después aún tenemos que pedirle que las solucione. Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo. Quizás estés lidiando con las consecuencias de decisiones apresuradas que has tomado en tu vida financiera, emocional o incluso espiritual. Quizás estés intentando vivir la promesa de Dios cargando con un Ismael financiero, algo nacido de tu miedo a quedarte atrás, tu prisa por obtener resultados, tu necesidad de validación. Pero déjame recordarte, Dios no necesita tu ayuda para cumplir lo que prometió, solo necesita tu obediencia y tu tiempo. El problema es que vivimos en una cultura de prisas. Todo es para ayer. Internet promete riquezas en 7 días. Las redes sociales muestran a gente prosperando constantemente, y te sientes como Sarai, olvidado, demasiado viejo, demasiado tarde, sin tiempo para esperar. Pero la verdadera prosperidad, riqueza con sabiduría, la que viene de Dios y que no trae dolor, Proverbios 10:22, requiere fe, paciencia y una mente renovada. Sarai no era una mala mujer, era una mujer humana, temerosa, apurada, con dudas, igual que tú y yo. Su error fue creer que podía usar medios humanos para forzar el tiempo divino. Y el error de Abraham fue aceptar el plan sin consultar al Señor. Ambos querían adaptar el cielo a las circunstancias terrenales, y esto es algo que todavía destruye la vida de muchos cristianos hoy en día que desean enriquecerse pero ignoran los principios del reino. Así que, si hay algo que necesitas entender hoy, es que la prosperidad fuera del momento oportuno puede convertirse en una prisión. A veces, lo que llamamos oportunidad es una trampa disfrazada. A veces, la puerta abierta no es una bendición, es una distracción. Y cuando buscas enriquecerse fuera de la voluntad de Dios, no importa cuánto ganes, tu alma estará cada vez más vacía. ¿Y saben qué pasa después? Surge la culpa, la vergüenza, la sensación de haber cometido un error. Pero hay algo que debemos recordar en esta historia: incluso en medio del fracaso, Dios nunca nos abandonó. Cuando Agar huyó al desierto, herida, embarazada y rechazada, fue allí donde el Señor la encontró, y fue allí donde descubrió uno de los nombres más poderosos de Dios: El Roy, el Dios que me ve. Quizás te encuentres en tu propio desierto ahora mismo. Quizás intentaste forzar el plan de Dios y ahora enfrentas las consecuencias. Quizás sientes que fracasaste, que es demasiado tarde, que perdiste el derecho a vivir la promesa original. Pero quiero decirte, Dios aún te ve, aún ve tu corazón, aún tiene un plan, e incluso si has intentado tomar un atajo, Él puede guiarte de regreso al camino de la promesa. Ahora, cuéntame algo en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Te has arrepentido alguna vez de actuar prematuramente, intentando resolver algo que Dios tenía que hacer? Compártelo conmigo abajo,
porque tu historia puede bendecir a otros que estén pasando por lo mismo. Y para recibir más contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Esto ayudará enormemente al canal a llegar a más vidas y a difundir esta sabiduría transformadora. Y quédense conmigo, porque la siguiente parte les mostrará cómo este patrón de apresurar la promesa sigue presente en muchos cristianos hoy en día, y cómo identificar si, sin darse cuenta, están saboteando el plan de Dios para sus finanzas, porque comprender esto puede ser la diferencia entre seguir vagando por el desierto, o finalmente, entrar en la tierra prometida. La verdad es simple, pero muchos la ignoran dolorosamente. Quien corre delante de Dios paga un precio, y este precio puede ser invisible a primera vista, pero es real, doloroso y, a menudo, silencioso, porque cuando intentamos apresurar lo que solo podría suceder en el tiempo y a la manera de Dios, nos desconectamos del fluir de la gracia y entramos en modo supervivencia, intentando hacer con nuestras propias manos lo que debería venir de la mano del Señor. Y esto que tiene que ver con prosperidad, riqueza con sabiduría y vida financiera basada en la Biblia. Todo, porque la mayoría de las decisiones financieras desastrosas no comienzan con la falta de dinero, sino con prisa, impulsividad y falta de oración. Y aquí es donde empieza el problema, cuando una persona, por ansiedad o desesperación, cambia la guía de Dios por su propia lógica, por consejos de personas que no temen al Señor o por oportunidades que parecen demasiado buenas para ignorarlas. ¿Has notado cómo la prisa ha saboteado los planes de muchas personas? ¿Cuántas personas endeudadas hoy en día se encuentran en esta situación porque se endeudaron motivadas por la prisa por resolver un problema inmediato, sin considerar el largo plazo, sin consultar la palabra, sin pedirle sabiduría al Señor? Personas que pidieron préstamos, pagaron a plazos que no podían pagar, se comprometieron sin considerar si Dios estaba involucrado. Todo parecía estar bien, todo parecía ser de Dios, pero al final, el final fue amargo. La Biblia ya advirtió sobre esto en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo debería estar grabado en cada decisión financiera que tomemos, porque a menudo, esa inversión prometedora, ese curso que promete hacerse rico en 30 días, ese negocio que surgió de la nada con la promesa de ganancias rápidas, todo esto puede parecer correcto, pero si no pasan el tamiz de la oración, si no son confirmados por la paz de Dios, si no están respaldados por principios bíblicos, entonces el final será frustración, no fruto. Es muy fácil caer en la trampa de los atajos financieros. El mundo vende constantemente fórmulas mágicas para la prosperidad. Entras en Instagram y ves anuncios con frases como aprende a generar ganancias cada día, no vuelvas a depender de un jefe, libertad financiera en 7 pasos. Y entonces, sin darte cuenta, te embarcas en una carrera frenética por resultados inmediatos, por la validación social, por una riqueza que no se construye con sabiduría, sino con ansiedad. Y lo que empieza con motivación, termina con deudas, vergüenza y un corazón cada vez más alejado de su propósito original. ¿Sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Es que, al principio, incluso podría funcionar, incluso podría parecer que el plan funcionó. Después de todo, nació Ismael, llegó la ganancia, la cuenta bancaria creció, la factura se pagó, pero con el tiempo, empiezan a aparecer grietas. La paz se desvanece, la presión aumenta, y lo que debería haber sido una bendición se convierte en una carga, porque lo que forzaste con tus propias manos, ahora tienes que sostenerlo con tus propias fuerzas, y eso es agotador, es repugnante, te aleja del propósito de Dios. La sabiduría bíblica nos enseña que la verdadera prosperidad viene con paz, propósito y principios. No se construye con prisa, sino con fidelidad. No se basa en atajos, sino en cimientos. Quienes desean enriquecerse, según la voluntad de Dios, deben comprender la diferencia entre crecer y apresurarse. Crecer en el momento oportuno es señal de madurez. La prisa es señal de incredulidad.
Y aquí hay algo muy importante que debes recordar: no toda puerta abierta es una puerta divina. Algunas puertas son trampas, algunas oportunidades son pruebas, algunas bendiciones son distracciones. Por lo tanto, la decisión de esperar, orar y discernir nunca será una pérdida de tiempo. Al contrario, es una inversión eterna, porque cuando decides caminar con Dios en todo, incluyendo tus finanzas, no solo logras riqueza, sino que logras libertad espiritual para disfrutar de esta riqueza sin culpa, sin miedo y sin esclavitud. ¿Cuántas personas hoy están atrapadas en contratos, sociedades, finanzas, deudas? Todo porque en algún momento tomaron una decisión sin sabiduría, sin dirección ni oración, se adelantaron a Dios, y ahora pagan un alto precio por no esperar. Intentan arreglar lo que hicieron por impulso, cuando podrían haberlo evitado si se hubieran detenido, hubieran respirado hondo, hubieran buscado consejo y consultado la palabra. Y quizás te sientas identificado con esto, quizás estés en un punto en el que miras atrás y te das cuenta de que actuaste demasiado rápido, que cerraste un trato sin tranquilidad, que hiciste una inversión que ahora se ha convertido en una carga, que te relacionaste con personas que claramente no comparten tu visión espiritual. Si este es tu caso, déjame animarte: todavía hay un camino, todavía hay una forma de regresar. Dios no cancela planes, Él redirige los caminos, pero para que eso suceda, necesitas dejar de apresurarte, necesitas dejar de actuar por impulso, necesitas romper el patrón de hacerlo todo tú mismo y decidir entregar verdaderamente tu vida financiera en las manos del Señor. Porque la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, pura, pacífica y llena de buenos frutos. Y si tu decisión te está robando la paz, tal vez el problema no sea lo que estás haciendo, sino cómo empezaste. Así que, antes de dar el siguiente paso, pregúntate: Dios, ¿mi prisa abrieron esta puerta? ¿Esta idea nació de la fe o de la ansiedad? ¿Este negocio se alinea con los principios bíblicos de prosperidad o solo intento resolver mi dolor con una solución rápida? Sé que esta palabra tiene sentido para ti. Escribe aquí en los comentarios: ya no quiero correr delante de Dios. Esto no es solo una frase, es una decisión espiritual, y declararlo aquí públicamente puede ser el primer paso para volver al centro de la voluntad de Dios y reconstruir tu vida financiera con base en la sabiduría eterna. Y, por supuesto, este video te ha sido de bendición. Por eso, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra ahora mismo. Esto nos ayudará enormemente a llegar a más personas que también necesitan aprender a generar riqueza con propósito, sabiduría y con los pies firmemente plantados en la palabra de Dios, porque el viaje continúa, y en la siguiente parte, descubrirás cómo la historia de Sarai, Abraham y Agar revela patrones espirituales que todavía se repiten hoy en las vidas de quienes intentan enriquecerse sin guía divina, y cómo escapar de este ciclo antes de que destruya la promesa que Dios ha preparado para usted. Quería contarles una historia, es real, pero también puede ser un retrato de la vida de muchos que buscan prosperidad con propósito, sin darse cuenta, terminan intentándolo acortar el plan de Dios para enriquecerse. La historia trata sobre un joven llamado David. Tenía 32 años, era cristiano, fiel a su iglesia y soñaba con brindarles una vida mejor a su esposa y sus 2 hijos. Trabajaba en ventas y ganaba un salario razonable, pero siempre creyó que Dios tenía más para él, más libertad, más tiempo con su familia y más recursos para bendecir vidas. David ansiaba prosperar desesperadamente, y no hay nada de malo en ello. El problema fue el camino que eligió para lograrlo. Un día, recibió una propuesta de un conocido, un negocio de retorno rápido, donde simplemente invertía $10,000 y, en pocas semanas, duplicaría el dinero. La promesa era hermosa, las cifras parecían lógicas y la narrativa estaba impregnada de ese giro peligroso. Es una oportunidad única, si te demoras, la perderás. David oró, pero en el fondo ya había tomado una decisión. Estaba cansado de esperar, cansado de oír promesas sin ver resultados. Se dijo:
quizás esta sea la manera en que Dios me bendiga. Así que vendió el auto familiar, tomó parte de los ahorros de su esposa sin que ella lo supiera e hizo la llamada inversión milagrosa. Al principio, todo parecía perfecto. Empezó a soñar con la casa nueva, la escuela privada para sus hijos, el poderoso testimonio que compartiría en la iglesia. Pero en menos de un mes, todo se vino abajo. El dinero desapareció, la empresa desapareció, el contacto fue bloqueado y junto con el dinero, se esfumaron la paz, la confianza de su esposa y la estabilidad de la familia. ¿Sabes qué fue lo que más le dolió a David? No fue solo la pérdida económica, fue la vergüenza, era la sensación de haber deshonrado a Dios. No quería robar, no quería engañar a nadie, no quería desviarse de la fe, pero la impaciencia le hizo tomar decisiones sin sabiduría, sin discernimiento espiritual, y le costó caro, porque por mucho que ores después de actuar, si tomaste la decisión fuera de tiempo y sin la guía de Dios, tendrás que afrontar las consecuencias. Quizás sea en el punto que estás ahora, quizás tu nombre no sea David, pero tu historia sí es parecida a la de él. Quizás tú también has creído en una solución rápida, quizás dejaste un trabajo estable por algo que parecía el gran cambio, quizás te asociaste sin consultar al Señor, quizás te endeudaste porque creías que la recuperación sería rápida, y ahora, te encuentras intentando ocultar las consecuencias, intentando recomponerse, intentando orar a Dios para que arregle lo que tú mismo rompiste con las prisas. No es fácil reconocer esto, pero es necesario, porque mientras insistas en apresurarte, buscando riqueza sin sabiduría, tomando decisiones financieras, basadas únicamente en la emoción o la urgencia, permanecerás atrapado en este ciclo de frustración, culpa y escasez. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. La Biblia no te invita a ser pobre, sino a ser prudente. La riqueza que Dios da viene con paz. Se construye sobre cimientos eternos. Respeta el proceso y, lo más importante, surge de una mente transformada, no de un corazón ansioso. Necesitas entender que el reino de Dios tiene un ritmo, y este ritmo no se acelera por tus emociones, ni por ofertas tentadoras, ni por presiones externas. Se guía por la fe y se sostiene por la obediencia. Y si realmente deseas prosperar con propósito, construir una vida de libertad financiera basada en principios bíblicos, necesitas romper con el espíritu de la prisa, porque la prisa grita, pero el Espíritu Santo susurra. La prisa promete atajos, pero el Espíritu ofrece dirección. La prisa te empuja hacia el abismo, el Espíritu te guía hacia la promesa. La historia de David no se trata solo de dinero perdido, se trata de un corazón impaciente que intentó manipular el cielo con lógica humana, y esta es una de las mayores trampas que el enemigo usa contra quienes aman a Dios y sueñan con la prosperidad. No te tentará con algo claramente malo, usará algo aparentemente correcto, una respuesta a la oración, una oportunidad única que viene envuelta como una bendición, pero que en su interior esconde el veneno de la desviación. Y quizás pienses, pero solo quería escapar de la escasez, solo quería alcanzar mis sueños, solo quería tener más para ayudar a mi familia. Lo entiendo, Dios lo entiende, y a Él le importa, pero no quiere que te pierdas intentando encontrarte a ti mismo, no quiere que te hundas tratando de ascender. Él quiere prosperarte, sí, pero con fundamento, con claridad, con sabiduría, con propósito, porque así es, como la riqueza del reino está construida. Ahora dime, ¿alguna vez has experimentado algo como lo que experimentó David? ¿Alguna vez has tomado una decisión precipitada pensando que era Dios, solo para darte cuenta después de que era solo ansiedad disfrazada de fe? Escribe en los comentarios, Señor, enséñame a esperar sabiamente. Tu comentario puede inspirar a otros que se encuentran entre la fe y la prisa. Entiendo que este contenido te ayuda, entonces, no te olvides, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Dale me gusta y comparte este video con alguien que esté a punto de tomar una decisión financiera sin la guía de Dios. Podría ser la respuesta a sus oraciones. Y quédense conmigo, porque en la siguiente parte de este viaje, profundizaremos aún más en la historia de Sarai, Agar y Abraham,
y entenderemos cómo una decisión apresurada generó no solo un conflicto familiar, sino un legado de consecuencias espirituales que resuena hasta el día de hoy, y cómo esto se aplica a quienes, hoy, todavía intentan forzar el plan de Dios para enriquecerse sin estar preparados para llevar el peso de la promesa. Sarai no era una mala mujer, no era rebelde, ni impura, ni incrédula en el sentido más estricto de la palabra. Sarai era humana, y como cualquier ser humano en espera, estaba cansada, cansada del tiempo, cansada del silencio, cansada de ver pasar los años y la promesa incumplida. Había recibido una palabra de su esposo, una promesa divina, pero lo que veía cada día en el espejo era un cuerpo envejecido, un vientre estéril y una realidad que parecía contradecir lo que Dios había dicho. Ahí reside el peligro, porque cuando la realidad contradice la promesa, el alma entra en conflicto, y este conflicto, si no se resuelve con fe, acaba siendo abordado con prisa. Sarai no quería ir en contra de Dios, solo quería que la promesa se cumpliera pronto, y esta mezcla de ansiedad y lógica humana es una receta clásica para tragedias espirituales disfrazadas de estrategias bien pensadas. El error de Sarai fue precisamente este: intentar ayudar a Dios. Oró, sí, creyó, sí, pero después de tanto esperar, decidió tomar las riendas. Esto es exactamente lo que nos pasa. Oramos, nos ponemos en las manos del Señor, decimos que confiamos, pero inmediatamente empezamos a buscar caminos alternativos. Esperar la acción de Dios requiere una fe que resista el silencio, y no todos están preparados para esto. Por eso vemos a tantos cristianos bien intencionados perdidos en malas decisiones, especialmente en el ámbito financiero. ¿Cuántas veces has declarado, Señor, en ti confío, y al día siguiente te has embarcado en un negocio sin paz? ¿Cuántas veces has pedido dirección, pero has decidido seguir lo que parecía lógico por miedo a perder la oportunidad? Empiezas en el espíritu, pero terminas en la carne. Empiezas en la fe, pero terminas en la fuerza de tu brazo. Y lo peor de todo, a menudo, como Sarai, involucras a otros en tu prisa. Abraham aceptó, Agar fue utilizada, nació un hijo, pero con ese hijo también vinieron el conflicto, la rivalidad y la amargura. Todo porque una mujer buena pero impaciente decidió tomar un atajo espiritual. La Biblia es clara: la prisa es enemiga de la sabiduría, y no es solo un eslogan, es una advertencia para quienes quieren vivir la prosperidad de Dios con fundamento eterno. La sabiduría es paciente, la sabiduría escucha antes de hablar, observa antes de actuar, consulta al Espíritu antes de decidir. Pero la prisa lo abruma todo, se disfraza de urgencia, con la apariencia de oportunidad, pero tras ella se esconde el miedo a que Dios se haya olvidado, el miedo a que las cosas salgan mal, el miedo a que alguien llegue antes que tú. Eso fue lo que le pasó a Sarai. Empezó a compararse, empezó a fijarse en otras mujeres, en el tiempo que transcurría, en los ciclos que no se cumplían, y esta perspectiva, contaminada por la prisa, la llevó a tomar una decisión fuera del tiempo de Dios, una decisión que al principio pareció funcionar, pero que luego reveló su verdadero peso: distanciamiento, sufrimiento, rechazo y graves consecuencias espirituales. Lo mismo aplica hoy. ¿Cuántos intentan enriquecerse con atajos? ¿Cuántos se embarcan en proyectos que parecen provenir de Dios, pero que no nacieron de la oración, el ayuno ni de la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos intentan emprender negocios, construir imperios o hacer inversiones, pero sin consultar principios bíblicos? No es que Dios no quiera verte prosperar, sí, pero no quiere que sacrifiques tu relación con Él solo para alcanzar una promesa que habría llegado de todos modos. Si hubieras esperado, la verdadera riqueza con sabiduría no nace de la prisa, sino del discernimiento. No proviene de estrategias desesperadas, sino de la alineación con el cielo. Y quizás, como Sarai, usaste a alguien o permitiste que alguien te usara como peón en un plan que no nació del espíritu. Quizás te asociaste porque parecía la salida. Quizás hiciste un trato que comprometió tu paz, pero parecía la única opción. Quizás aceptaste una propuesta porque temías seguir esperando y quedarte con las manos vacías. Lo entiendo, la espera duele, la escasez grita, la frustración pesa,
Pero nada de esto justifica saltarse procesos. Nada de esto justifica faltarle el respeto al tiempo de Dios, porque cuando una bendición llega prematuramente, se convierte en una carga. Lo que debería traer alivio, se convierte en ansiedad. Lo que debería ser un testimonio, se convierte en arrepentimiento, y todo esto por una prisa que no vino de Dios. Así que, este momento que estás viviendo podría no ser un castigo, tal vez solo sea Dios entrenándote para llevar el peso de su promesa cuando finalmente llegue. Quizás aún no te ha dado lo que tanto has pedido, porque sabe que aún intentas descubrirlo por tu cuenta, y mientras quieras hacerlo a tu manera, Dios no competirá con tu voluntad, Él espera a que te apartes. Sarai tuvo un plan, Abraham aceptó, Agar obedeció, Ismael nació, pero Dios solo cumplió la promesa original más tarde, cuando finalmente llegó su hora, y esto es lo que muchos necesitan entender: Dios no te ha olvidado, solo espera que abandones los atajos, espera que dejes de compararte, de apresurarte, de intentar controlar lo que solo se puede hacer con fe, porque solo entonces estarás listo para experimentar prosperidad duradera, una vida financiera sólida, una riqueza que glorifique su nombre. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿se han puesto alguna vez en la piel de Sarai? ¿Han intentado ayudar a Dios? ¿Alguna vez han tomado decisiones precipitadas y se han arrepentido después? Escriban aquí: Señor, enséñame a esperar en tu tiempo. Esto empoderará a otros que están luchando con los mismos sentimientos. Y, por supuesto, que esta palabra te ha resonado, por eso suscríbete al canal ahora, activa la campanita, dale me gusta y comparte este video con quien necesite escucharlo. Podría ser la clave para salvar la vida financiera y espiritual de alguien que está a punto de tomar una decisión precipitada. Quédense conmigo, porque en la siguiente parte de este viaje entenderemos con más profundidad cómo el nacimiento de Ismael trajo consecuencias espirituales no solo para esa generación, sino para todo un linaje, y que nos enseña esto sobre los riesgos de construir riqueza fuera del tiempo de Dios. El plan pareció funcionar. Ismael nació, el niño creció, Sarai aparentemente obtuvo lo que tanto deseaba, un heredero para su esposo, pero basta con mirar un poco más a fondo para comprender que cualquier cosa que naciera fuera del plan original de Dios jamás traería verdadera paz. El nacimiento de Ismael marcó una división en la casa de Abraham, una división silenciosa pero creciente, porque lo que nace de la carne puede existir, pero no conlleva la plena bendición del Espíritu. Agar, la sierva que fue utilizada como instrumento del atajo, comenzó a vivir en tensión. Fue valorada cuando llevó al hijo de Abraham en su vientre, pero rechazada poco después. Sarai, quien antes la veía como una solución, ahora la veía como una amenaza, y este patrón se repite: lo que nace fuera de la voluntad de Dios comienza como esperanza, y se convierte en una carga. Lo que parecía una bendición se convierte en una carga, y aquí no fue diferente. La Biblia nos muestra que tras el nacimiento de Ismael, el ambiente emocional y espiritual de la casa de Abraham se vio profundamente conmocionado. Agar comenzó a despreciar a Sarai. Sarai comenzó a maltratar a Agar. Abraham, en lugar de protegerla, se retrajo, y en medio de este ciclo, tenemos a dos mujeres heridas, una por no ver cumplida su promesa, y la otra por ser usada y descartada, y todo comenzó con un solo movimiento: la decisión de intentar acortar el plan de Dios para alcanzar la prosperidad a tu manera. Ahora detente y piensa: ¿cuántas veces en tu vida financiera has intentado resolver algo y has acabado creando un ambiente tóxico en tu hogar? ¿Cuántas veces te has embarcado en un proyecto que te ha generado más estrés que alivio? ¿Cuántas veces tu búsqueda por la libertad financiera terminó llevando a un encarcelamiento emocional, conflictos familiares e incluso a la separación de Dios? Porque esto es lo que sucede cuando sembramos para la carne. Como dice Gálatas 6:8, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, y esta corrupción puede manifestarse en pérdida de paz, relaciones rotas y ciclos de escasez emocional y espiritual que parecen no tener fin. La historia de Agar e Ismael nos muestra dolorosamente cómo un atajo financiero o espiritual puede tener consecuencias que perduran por generaciones.
cuando Dios finalmente cumple su promesa y nace Isaac, el conflicto se intensifica. Isaac representa la promesa, Ismael, el resultado del plan humano, y cuando el plan de Dios llega, el plan humano comienza a ser problemático, porque la carne y el espíritu nunca coexisten en armonía. La Biblia dice que Ismael se burló de Isaac, y, una vez más, el dolor de lo que se hizo fuera del tiempo de Dios afecta a todos los involucrados. Sarai entonces le pide a Abraham que despida a Agar e Ismael, y esta escena es desgarradora. Imaginen a Agar, ahora con su hijo, siendo expulsada en el desierto sola, sin estructura, sin protección, con un niño en brazos, rechazada por quienes una vez dijeron que era parte del plan. Esto no es solo una consecuencia social, es un trauma espiritual, porque lo que se hace sin sabiduría siempre deja profundas cicatrices. Agar llora, Ismael llora, y quizás tú también estés llorando hoy, en un desierto nacido de tu propia decisión precipitada. Quizás te involucraste en algo que parecía el camino más rápido a la riqueza, pero que ahora te ha dejado destrozado, emocionalmente agotado, espiritualmente distante. Quizás el atajo te alejó de tu propósito, y miras a tu alrededor y sientes como si Dios te hubiera dejado solo en el desierto. Pero permítanme recordarles algo muy importante, incluso en ese lugar, Dios se le apareció a Agar, la encontró, escuchó el llanto de Ismael, vio el dolor, y allí, reveló algo tremendo, su nombre, El Roy, el Dios que me ve. Esto es muy poderoso, porque Dios no aprobó el plan, pero no abandonó a quienes resultaron heridos por él. Dios no bendijo el atajo, pero no les dio la espalda a quienes cayeron por él. Y quizás eso es lo que necesitas escuchar hoy. No necesitas ocultar tu error. No necesitas fingir que todo está bien. Si intentaste apresurar la promesa y ahora estás viviendo las consecuencias, recuerda que Dios te ve. Él ve lo que nadie más ve. Él conoce la confusión en tu mente, el arrepentimiento silencioso, el dolor de haber intentado ayudar a Dios, y, al final, haber cosechado rechazo, conflicto e incluso vergüenza. Él sabe a dónde te llevó el atajo, y, sin embargo, no te ha abandonado. El trauma de quienes intentan enriquecerse fuera del tiempo de Dios es real, porque el dolor no solo está en la billetera, sino en el alma. Es la frustración de haber hecho todo bien, en el momento equivocado. Es el peso de haberse entusiasmado con una puerta abierta, sin detenerse a discernir si fue el cielo o la desesperación lo que la abrió. Pero aún hay gracia, aún hay consuelo, aún hay restauración, y esto nos enseña que la prosperidad no se trata solo de cuánto tienes, se trata de cómo has llegado hasta aquí. La verdadera riqueza, según los principios del reino, no proviene de la presión emocional ni de atajos impulsivos, proviene de un fundamento cimentado en la palabra, decisiones guiadas por el Espíritu y un corazón dispuesto a esperar el tiempo de Dios sin perder la fe en el proceso. Si estás en ese lugar ahora mismo, entre la promesa y el dolor del atajo, quiero animarte a que escribas aquí en los comentarios: Dios, sé que me ves. Esto puede parecer simple, pero declararlo en voz alta, públicamente, puede ser el comienzo de un nuevo ciclo espiritual y emocional en tu vida. Por supuesto que este contenido te está edificando. Aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video con alguien que, como Agar, esté en un desierto y necesite recordar que Dios todavía ve, todavía escucha y todavía se preocupa. Quédense conmigo, porque en la siguiente parte entenderemos cómo responde Dios a aquellos que han sido heridos por decisiones apresuradas, y qué deben hacer para salir del desierto y regresar al camino de la promesa, ahora con sabiduría, dirección y propósito. Es en el desierto, en el lugar del dolor y del rechazo, que Dios elige revelarse a Agar, y no como cualquier Dios, sino como el Roy, el Dios que ve. Esto es tan profundo y, al mismo tiempo, tan necesario que lo recuerden quienes hoy cargan con las cicatrices de decisiones apresuradas, por atajos financieros, por intentos fallidos de lograr la promesa sin pasar por el proceso. Agar fue utilizada, no tenía opción en el plan de Sara y Abraham, la colocaron en una situación de solución rápida, un atajo emocional y espiritual. Dio a luz,
entregó su cuerpo y se dedicó a un propósito que ni siquiera era suyo, y luego, fue descartada, arrojada al desierto, como si ya no fuera útil. Así es exactamente como se encuentran muchos hoy. Quizás tú también estés ahí, herido, cansado, decepcionado. Intentó hacer lo que sentía correcto, lo que sentía urgente, lo que sentía rentable, y ahora siente que lo rompió todo. Finanzas, paz, matrimonio, fe, pero presten atención, Dios no encontró a Agar en la habitación del palacio. Dios no le habló mientras Ismael aún estaba en el vientre materno. Dios apareció en medio del desierto, en el colmo del dolor, en el momento de mayor abandono, y no era solo para consolar, sino para decir, te veo. Esto lo cambia todo, porque hay un gran alivio al saber que incluso cuando fallamos, incluso cuando nos desviamos por la ansiedad, incluso cuando actuamos por nuestra cuenta, Dios todavía nos ve. Él ve más allá del error, ve el corazón roto, la intención original, el verdadero arrepentimiento. Quizás escuches esto con un nudo en la garganta, porque te identificas con esa sensación de olvido, como si Dios estuviera lejos, como si hubieras perdido la oportunidad de experimentar lo mejor de Él. Quizás sientes que cometiste demasiados errores, que te desviaste demasiado, que tomaste atajos que ahora te frenan, atrapados en deudas, traumas y arrepentimientos. Pero la palabra de hoy es simple y poderosa. Dios todavía te ve. Él ve al empresario que lo invirtió todo en algo ajeno a su voluntad, intentando crecer por sí mismo. Ve a la mujer que aceptó una relación por miedo a la soledad y ahora carga con una carga emocional que jamás imaginó. Ve al joven que abandonó sus estudios, sus principios y su disciplina, buscando riquezas rápidas porque ya no soportaba la presión de vivir en la escasez. Dios ve a la madre que confió en su pareja, fue traicionada y ahora lucha sola por mantener a sus hijos. El ver siempre ha visto, incluso cuando nadie más lo hizo, incluso cuando tú mismo dejaste de verte como hijo. Y esta es la enseñanza más liberadora que cualquiera puede escuchar en medio del dolor. Incluso en el error hay gracia, incluso cuando cosechas lo que sembraste fuera de la dirección de Dios, todavía hay un camino de regreso, pero ese camino implica arrepentimiento, rendirse, la humildad de reconocer que intentaste apresurar el cielo, que quisiste hacerlo a tu manera, que te desviaste del camino, pero que ahora estás dispuesto a regresar. Agar no suplicó, lloró, y Dios respondió, porque un llanto sincero basta para activar la misericordia del Padre. Quizás todo lo que Dios espera de ti hoy es este momento de entrega, este momento en el que deja de correr, deja de luchar, deja de intentar controlar y simplemente di, Señor, sé que intenté hacerlo solo, perdóname, veme aquí en el desierto, levántame de nuevo. ¿Y saben lo que Dios hizo con Agar? No solo la vio, sino que la guió, le dio dirección, le dio a Ismael un nuevo propósito, demostró que, incluso fuera del plan original, él aún podría escribir algo nuevo de esa historia rota. Esto es gracia, gracia que alcanza incluso a quienes entraron por la puerta equivocada, gracia que eleva incluso a quienes han sido marginados, gracia que transforma el trauma en testimonio. Si estás en ese lugar ahora mismo, herido, asustado, sintiéndote mal, quiero recordarte, no ha terminado. Dios aún escribe historias con personas que cometen errores, y a veces, las páginas más impactantes son las que se escriben después del arrepentimiento, porque el dolor te madura, el desierto te purifica y el encuentro con Dios en medio de la soledad redefine tu camino. Esta palabra es para ti, que has intentado enriquecerte por tu cuenta y te has arruinado, para ti, que te has adentrado en caminos oscuros, pensando que era una bendición, pero ahora te das cuenta de que era solo una ilusión, para ti, que has considerado renunciar a la fe porque sientes que le has fallado a Dios. Escucha con atención, no has perdido tu promesa, solo necesitas retomar el proceso, y esto te dice algo, sientes que este mensaje es para tu vida, por eso escribe aquí en los comentarios, Dios, gracias por seguir viéndome. Esta podría ser una declaración espiritual que marcará un nuevo ciclo en tu camino, y, como siempre, si este video te resulta edificante, suscríbete al canal ahora,
activa la campanita, deja tu like y comparte con alguien que conozcas que esté dolido y necesite esta esperanza. Quédate conmigo, porque en la siguiente sección profundizaremos en la esencia de un principio que puede transformar radicalmente tu vida financiera, la diferencia entre llevar una promesa de Dios y llevar una carga que se creó fuera de su tiempo. Entenderás por qué muchos están cansados, incluso después de haber prosperado, y por qué otros, incluso con poco, viven en paz. La respuesta está en el origen de lo que intentas construir. Cuando hablamos de riqueza con sabiduría, es imposible separar este concepto del tiempo de Dios, porque la verdadera prosperidad, la que perdura, honra los principios bíblicos y trae paz junto con el crecimiento, no es fruto de impulsos emocionales ni atajos desesperados. Proviene de una profunda comprensión de que todo tiene su tiempo. Esta no es solo una bonita frase de Eclesiastés 3:1. Es una clave espiritual para quienes desean escapar de la escasez y entrar en una vida de abundancia según el reino de Dios. Esperar en el Señor no se trata de quedarse quieto, se trata de avanzar en la dirección correcta, con el corazón alineado y los oídos atentos. A menudo confundimos esperar con inercia, pero la espera bíblica está llena de acción. Esperar sabiamente es trabajar diligentemente, es sembrar con fe, es actuar responsablemente, pero sin adelantarse al mandato de Dios. Porque, cuando te adelantas al cielo, no encuentras milagros, sino peso, pero cuando caminas al ritmo del cielo, lo que parecía imposible se vuelve inevitable, no por esfuerzo, sino por alineación. La mayoría de las personas que fracasan financieramente no lo hacen por pereza o incapacidad. Es porque no saben esperar con propósito, oran por puertas abiertas, pero a la primera grieta, se precipitan sin discernimiento, piden dirección, pero cuando les duele el corazón, toman decisiones por miedo, no por fe. Y esto es lo que destruye muchos sueños, porque la riqueza sin sabiduría se convierte en destrucción. El crecimiento más allá del tiempo crea desequilibrio. La prosperidad construida con prisa se convierte en una trampa. La sabiduría bíblica nos enseña que el proceso es parte de la promesa. José tuvo un sueño, pero pasó por un pozo, una prisión y una serie de injusticias antes de establecerse en el palacio. David fue ungido rey, pero aún así tuvo que esperar años huyendo de Saúl antes de asumir el trono. Incluso Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, esperó 30 años para comenzar su ministerio. ¿Por qué entonces pensamos que nuestra prosperidad financiera y espiritual sucederá de la noche a la mañana? El problema es que estamos tan intoxicados por la cultura de la velocidad que ya no sabemos reconocer el valor del tiempo de Dios. Queremos la cosecha antes de la siembra. Queremos la ganancia antes de la estructura. Queremos el escenario antes de la preparación. Pero Dios no. Trabaja con atajos, trabaja con principios, y entre ellos está la verdad innegociable de que los que siembran con lágrimas, cosechan con alegría, pero solo en el momento oportuno, porque el momento oportuno no es el que parece más conveniente, sino el que mejor nos prepara, y esto nos lleva a la importancia de trabajar diligentemente. La Biblia no glorifica la pereza, exalta el esfuerzo decidido, el compromiso con el trabajo honesto y la responsabilidad por lo que se nos ha confiado. Proverbios 10:4 dice, las manos ociosas empobrecen al hombre, pero las manos diligentes lo enriquecen. Trabajar diligentemente significa hacer tu parte en lo natural mientras confías en que Dios hará lo sobrenatural. Significa cuidar bien de lo poco mientras te preparas para lo mucho. Significa administrar fielmente lo que ya tienes, en lugar de simplemente quejarte por lo que no has recibido. Junto al trabajo diligente está el principio de sembrar con fe, y no me refiero solo a las ofrendas, sino a la mentalidad de sembrar como estilo de vida. Quienes viven para cosechar todo el tiempo, sin plantar nada, están atrapados en la lógica del mundo, no en los principios del reino. Dios no es un banco, es un padre. Bendice a quienes cultivan, respetan los ciclos, entienden que todo comienza con una semilla, y esa semilla puede ser tiempo, esfuerzo, estudio, disciplina o fidelidad tras bambalinas. Sembrar con fe significa seguir plantando incluso cuando nada parece crecer. Significa tener la
valentía de seguir invirtiendo en ti mismo, en tus dones, en tu propósito y en tu salud emocional, incluso cuando el campo parezca seco, porque quien siembra, cosecha, pero la cosecha pertenece al tiempo, y el tiempo pertenece a Dios. Y quizás el punto más descuidado por quienes buscan enriquecerse con bases bíblicas es esto: escuchar la voz de Dios antes de actuar. La mayoría de la gente actúa y luego reza, deciden y luego consultan, compran y luego ayunan. Esta es una receta para el dolor, no para la recompensa. Cuando decides antes de escuchar, te arriesgas a confundir la ansiedad con la dirección, y entonces empiezas a tomar decisiones que incluso parecen espirituales, pero son solo reflejos de un corazón acelerado, cansado de esperar. Escuchar la voz de Dios antes de actuar es la disciplina que sustenta la prosperidad a largo plazo. De nada sirve intentar ganar dinero con un propósito si no se sabe discernir la voluntad del Padre. De nada sirve intentar construir un negocio cristiano si todo se guía por la lógica del mercado y no por los valores del reino. Dios no bendice solo porque digas que es para su gloria, bendice lo que ha estado alineado con Él desde el principio, y quizás por eso muchos están cansados, no porque trabajó demasiado, sino porque trabajó desajustado con Dios, no porque no sembraron, sino porque sembraron en el campo equivocado, no porque dejaron de escuchar, sino porque escucharon a todos los demás, excepto al Espíritu Santo. Ahora dime, sinceramente, ¿has esperado con prudencia o te has dejado llevar por la desesperación? ¿Tus decisiones financieras se han guiado por la paz o por la presión? Responde aquí en los comentarios con una frase sencilla pero contundente a: Señor, enséñame a esperar mientras trabajo sabiamente, porque este puede ser el comienzo de un nuevo viaje, no solo de prosperidad, sino de estabilidad y propósito. Y si este mensaje está alineado con lo que vives o quieres vivir, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartirlo con alguien que necesita aprender que la verdadera riqueza no es instantánea, se construye con fe, diligencia y dependencia total de los tiempos de Dios. Continúa conmigo, porque en la siguiente sección descubrirás cómo aplicar, en la práctica, los principios de sembrar y esperar con acción, y cómo estos hábitos, apoyados en la sabiduría bíblica, pueden cambiar radicalmente tu vida financiera y espiritual. Es cuando el polvo emocional baja, es cuando el impacto de las decisiones precipitadas comienza a mostrar sus consecuencias que finalmente vemos las lecciones ocultas en el dolor. Y Génesis 16 no es solo un capítulo sobre errores y consecuencias, también es un lugar sagrado para el aprendizaje. Allí, en medio de la desesperación de Sarai, la obediencia silenciosa de Abraham y el dolor de Agar, yacen tres profundas verdades que hablan directamente a quienes buscan hoy prosperidad con sabiduría, pero se encuentran divididos entre la fe en el proceso y el deseo de obtener resultados rápidos. La primera verdad que salta a la vista es esta: las promesas no se negocian con prisas. Es fácil hablar de esto cuando todo está en paz, pero cuando pasa el tiempo y nada sucede, la mente empieza a proponer acuerdos peligrosos con el alma. Sara hizo precisamente eso. Tenía una promesa clara, legítima, proveniente directamente de Dios, pero los días se convirtieron en años, los años en angustia, y la angustia en terreno fértil para la prisa disfrazada de estrategia. ¿Cuántos hacen lo mismo hoy? Saben que Dios ha hablado, pero en lugar de esperar con fe, intentan simplificar las cosas con lógica, se endeudan por fe emocional, invierten en negocios sin estructura, se asocian con personas sin valores del reino, todo en nombre de esa promesa. Pero el problema no es querer cumplir la promesa, sino intentar pagarla con atajos. Es cambiar el proceso por la inmediatez, y, inevitablemente, esto tiene consecuencias, porque el cielo no negocia con la ansiedad. Dios no apresura lo que solo puede formarse en el momento oportuno, y por duro que parezca, si intentas anticipar el tiempo de Dios, terminas sacrificando no solo la promesa, sino también la paz. La segunda verdad es aún más desafiante: una bendición inoportuna se convierte en una carga. Cuando nació Ismael, hubo alegría, pero no paz. Sarai finalmente tuvo a su hijo en casa,
pero el ambiente estaba teñido de amargura, rivalidad y rechazo. Abraham estaba dividido. Agar, humillada. Ismael creció en un estado de profunda confusión emocional. Esto es exactamente lo que sucede con una bendición recibida en el momento equivocado, de la manera equivocada. Mira, no es que Ismael fuera una maldición, era un hijo, pero el contexto de su nacimiento tuvo consecuencias. De igual manera, hay logros que, por no estar alineados con la dirección y el tiempo de Dios, en lugar de traer alivio, crean confusión. ¿Cuántas personas conoces que prosperaron rápidamente, pero perdieron su matrimonio, ganaron dinero, pero perdieron el sueño, alcanzaron estatus, pero perdieron su identidad? Este es el peso de una bendición que trasciende el tiempo, y quizás ahora mismo lleves ese peso, quizás estés contemplando algo por lo que una vez oraste, pero que ahora te quita energía, fe y salud emocional, porque lo que viene de Dios trae propósito, estructura y paz, mientras que lo que nace de nuestras prisas, aunque funcione por un tiempo, tarde o temprano tiene un precio, no porque Dios nos castigue, sino porque hemos descuidado el proceso mismo. Y aquí es donde entra la tercera lección, la que trae esperanza, consuelo y redención. Dios ve y redime incluso a aquellos que han sido rechazados en el proceso. Agar fue víctima del plan, Ismael nació del error, pero Dios no los abandonó, y esta verdad lo cambia todo, porque nos recuerda que nuestro Padre no solo es el Dios de las promesas, sino también el Dios de la restauración. No solo bendice a quienes esperaron correctamente, sino que también ayuda a quienes erraron intentando hacer lo correcto. Quizás te sientas como Agar, expulsada al desierto tras ser utilizada para un proyecto que no te correspondía. Quizás te identifiques con Ismael, fruto de decisiones ajenas, pero que aún así te marcaron. O quizás seas como Sarai, alguien que ama a Dios, que tiene fe, pero que se perdió en el proceso por pura impaciencia. Sea cual sea tu posición en la historia, la verdad permanece, Dios ve, Dios oye, y Dios redime. La redención es la firma de Dios en todo lo que ha sido quebrantado. Él no retrocede el tiempo, sino que reescribe el final. No borra el dolor, sino que lo transforma en sabiduría. No cancela la cosecha, sino que nos da la fuerza para perseverar y la sabiduría para comenzar de nuevo. Esta es la riqueza con sabiduría, saber que, incluso cuando todo parece perdido, aún hay un nuevo capítulo cuando lo ponemos todo de nuevo en sus manos. Ahora, respira hondo y pregúntate, ¿cuál de estas tres lecciones refleja con más fuerza lo que estás experimentando hoy? ¿Has estado intentando negociar tu promesa con prisa? ¿Llevas una carga que parecía una bendición? ¿Te sientes rechazado en el proceso, necesitado de la redención de Dios? Sea cual sea tu respuesta, comenta abajo, yo recibo sabiduría para esperar el tiempo de Dios. Porque este comentario puede ser más que un gesto de compromiso, puede ser un acto de fe. Y si este mensaje te resuena, suscríbete al canal ahora, activa la campanita, dale me gusta y comparte este video con alguien que intenta adelantarse a las cosas, alguien que está a punto de tomar una decisión por presión en lugar de por propósito. Podría ser la voz que salve una vida financiera, un matrimonio o un salvavidas. Quédate conmigo, porque en la siguiente sección entenderemos cómo alinear prácticamente nuestras decisiones con la voz de Dios, para que puedas dejar de perseguir bendiciones y comenzar a caminar lado a lado con el propósito. Si alguna vez has intentado acortar el plan de Dios, financieramente, espiritualmente o emocionalmente, este es el momento de volver al centro de su voluntad. La promesa sigue viva, no ha expirado, no ha sido cancelada por tu error. Pero entiende, solo se cumplirá con fe, con humildad, con sabiduría y en el momento adecuado. Es hora de abandonar los atajos y abrazar el proceso, de dejar de correr con miedo a la escasez y empezar a caminar con confianza y propósito, porque la verdadera riqueza no se trata de tener más, sino de estar en paz con lo que construyes, de tener un pacto con Dios en cada decisión, de saber que tu vida financiera está segura sobre principios eternos, no sobre presiones pasajeras. Estoy seguro que esta palabra te habló, fue una respuesta a tu alma, por eso, escribe aquí en los comentarios,
elijo la sabiduría, regreso al tiempo de Dios. Este podría ser el comienzo de un nuevo viaje más ligero, más próspero, más alineado. No te olvides, suscríbete al canal, activa la campana de notificación, deja tu like y comparte este video con alguien que anda sin rumbo y necesita escuchar esto antes de quebrar aún más su vida financiera y su fe. Y en el siguiente video te mostraré cómo identificar voces que parecen ser de Dios, pero que en realidad te alejan del plan divino, y cómo discernir, claramente, la voz del Espíritu Santo en tus decisiones financieras. No te lo puedes perder, porque lo que viene a continuación es lo que respaldará todo lo aprendido aquí hoy. Hasta el próximo video. Riqueza con sabiduría, siempre. Salom.